¿Te gustó la casa de playa que te compré, mamá? Las palabras de Adriana cayeron como piedras en agua quieta. Yo estaba sirviendo el café en las tazas despintadas que había heredado de mi propia madre, cuando mi hija apareció en mi pequeña cocina con ese vestido rojo que le costaba más de lo que yo gastaba en comida durante 3 meses. Sus zapatos brillaban tanto que parecían espejos, y su bolso de marca descansaba sobre mi mesa desvencijada como si fuera un trono. Diego, mi yerno, se quedó paralizado junto a la puerta. Vi cómo se le movía la nuez de Adán arriba y abajo, como si tratara de tragar algo que no podía pasar. Sus ojos se desviaron hacia el suelo, y por primera vez en 5 años de matrimonio con mi hija, no pudo sostenerme la mirada. ¿Qué casa? Las palabras salieron de mi boca como un susurro quebrado. Nunca supe de ninguna casa, Adriana. Nunca me hablaste de nada. El silencio se volvió denso, pesado. Podía escuchar el goteo del grifo que nunca pude arreglar, el ruido de los carros pasando por la calle, el latido de mi corazón que de pronto se había vuelto un tambor salvaje en mi pecho. Adriana me miraba con esa expresión que conocía tan bien desde que era pequeña, esa mezcla de confusión y sorpresa que ponía cuando algo no encajaba en su mundo perfectamente ordenado. Mamá, pero si Diego me dijo que ya habías ido a verla, que te había encantado la vista al mar y que ya habías elegido el color de las cortinas para el dormitorio principal. Me contó que llorabas de emoción cuando viste la terraza con vista al atardecer. Mis rodillas temblaron. Tuve que apoyarme en la mesa para no caer. Diego había comenzado a sudar, pequeñas gotas que le brotaban en la frente como si fuera un criminal bajo interrogatorio. Se aclaró la garganta 1, 2, 3 veces, pero no salían palabras de su boca. Era extraño cómo la memoria funciona en momentos así. De pronto, mientras miraba a mi hija adulta, millonaria, exitosa, recordé cuando tenía 8 años y me despertaba cada mañana trepándose a mi cama como una pequeña ardilla. Adriana, mi niña de ojos enormes, que me abrazaba tan fuerte que parecía querer fundirse conmigo para siempre. Recordé sus manitas pegajosas por el dulce de leche que le preparaba todas las tardes, como me esperaba en la puerta del colegio con esa sonrisa que iluminaba todo mi día. Adriana era mi sombra, mi compañera, mi razón de levantarme cada mañana y trabajar 12 horas en la fábrica de textiles para que nunca le faltara nada. Mamá, mamá, mira lo que dibujé para ti, me decía corriendo desde el jardín con sus trenzas rebotando al viento. Siempre era una casa, siempre una casa grande con muchas ventanas y flores alrededor. Una casa donde viviríamos juntas para siempre, donde yo tendría mi propio cuarto bonito y ella me cuidaría cuando fuera viejita. Pero ahora, 20 años después, mi niña se había convertido en una mujer que usaba perfumes caros y hablaba de casas de playa que yo jamás había visto. Y Diego, ese hombre que se ganó mi confianza con sonrisas falsas y abrazos calculados, se deshacía como un muñeco de cera bajo el sol. Adriana se acercó a mí, sus tacones resonando en el piso de baldosas rotas. Sus ojos, que antes me miraban con adoración infinita, ahora mostraban una mezcla de preocupación y algo que no quería reconocer pero que me dolía en el alma, lástima. Mamá, no entiendo. Diego me aseguró que habías estado allí el mes pasado, que habías pasado una semana entera disfrutando de la playa, que incluso habías conocido a los vecinos. Me dijo que estabas tan feliz que no querías regresar. Las lágrimas comenzaron a quemarme los ojos. No eran lágrimas de tristeza, sino de rabia. De una rabia que había estado creciendo en silencio durante meses, alimentándose de humillaciones pequeñas y desprecios disfrazados de cuidado. Diego finalmente habló, pero su voz sonaba ronca, quebrada. Es que pensé que sería mejor, que sería una sorpresa. ¿Una sorpresa? Mi voz salió más fuerte de lo que esperaba. ¿Qué clase de sorpresa es mentirle a tu esposa sobre algo así? Adriana me tomó de las manos. Sus dedos estaban fríos, a pesar del calor del día. Tenía las uñas perfectamente arregladas, pintadas de un color coral que jamás podría permitirme. Mamá, cuéntame qué está pasando realmente. En ese momento, mirando a mi hija, entendí que había llegado el momento de hablar. De contarle todo lo que había callado durante años para no preocuparla, para no manchar su felicidad con mis problemas. Había llegado el momento de que supiera la verdad sobre el hombre con quien se había casado. Adriana, mi amor, siéntate. Lo que tengo que contarte no es fácil de escuchar. Mi hija obedeció, pero pude ver cómo sus músculos se tensaban, como si su cuerpo ya supiera que algo terrible estaba por llegar. Diego seguía de pie junto a la puerta, como si estuviera listo para huir en cualquier momento.
Desde que te casaste con Diego, mi vida cambió de maneras que nunca te conté. Al principio pensé que era normal, que todos los yernos necesitaban tiempo para adaptarse a la familia. Pero poco a poco, las cosas fueron empeorando de formas que jamás imaginé. Recordé la primera vez que Diego me sugirió que quizás sería mejor si yo no participara en las cenas familiares. Dijo que mi presencia hacía que Adriana se sintiera dividida entre su nueva vida y su pasado. Que era mejor para su matrimonio si yo mantenía cierta distancia. Tu esposo me convenció de que firmar algunos papeles era lo mejor para tu futuro. Me dijo que era una forma de proteger tu herencia, de asegurar que todo quedara bien organizado legalmente. Yo confié en él, Adriana. Confié porque era el hombre que habías elegido, porque parecía quererte tanto como yo. Los ojos de Adriana se llenaron de confusión. Papá, ¿qué papeles? ¿De qué está hablando mamá? Diego empezó a tartamudear. Es que, yo, pensé que sería mejor, más ordenado. Pero yo ya no podía parar. Las palabras salían de mi boca como agua de una represa que se rompe. Firmé la escritura de esta casa, la puse a nombre de ustedes dos. Diego me dijo que así tú tendrías seguridad, que si algo me pasaba, no habría problemas legales. También firmé para que él manejara mis cuentas bancarias, mi pensión. El color se fue del rostro de Adriana. Mamá, ¿qué estás diciendo? Estoy diciendo que durante los últimos 3 años, tu marido ha estado administrando mi dinero sin que tú lo supieras. Mi pensión, los ahorros que tenía guardados para emergencias, todo pasaba por sus manos. Me daba una cantidad pequeña cada mes, diciéndome que era lo mejor para mi propia seguridad. En mi mente aparecieron todas esas tardes en que había tenido que elegir entre comprar medicina para mi artritis o comida decente. Todas esas noches en que me acostaba con hambre porque el dinero que Diego me daba no alcanzaba para todo. Todas esas veces que había tenido que pedirle prestado a Olivia, mi vecina, para comprar lo más básico. Adriana se puso de pie tan rápido que su silla cayó hacia atrás. Diego, ¿esto es verdad? Mi yerno parecía un animal acorralado. Sus ojos saltaban de Adriana a mí, como buscando una salida que no existía. Adriana, mi amor, puedo explicarte todo. Es más complicado de lo que suena. ¿Complicado? La voz de mi hija había subido de volumen. ¿Qué tiene de complicado administrar el dinero de mi madre sin decírmelo? Pero había más, mucho más que contar. Durante estos años, también me había ido quitando mi dignidad de maneras tan sutiles que al principio no me daba cuenta. Primero fueron comentarios sobre mi ropa, sobre cómo ya no era apropiado que una mujer de mi edad usara ciertos colores o estilos. Adriana, ¿te acuerdas de aquel vestido verde que tanto me gustaba? El que me regalaste para mi cumpleaños hace 4 años. Diego me dijo que te daba pena verme usarlo, que parecía que estaba tratando de llamar la atención de forma inapropiada. Mi hija me miró con los ojos muy abiertos. Mamá, yo nunca dije eso. Ese vestido te quedaba hermoso. Luego vinieron las restricciones más grandes. Diego me explicó que era mejor si yo no salía tanto, que a mi edad podía ser peligroso caminar sola por la calle. Me convenció de que cancelara mis clases de baile, las reuniones con mis amigas del barrio, incluso mis visitas al médico regulares. Me dijo que él se encargaría de todo, que era una forma de cuidarme. Pero lo que realmente estaba haciendo era aislándome, convirtiéndome en una prisionera en mi propia vida. Adriana, durante el último año, apenas he salido de esta casa. Las pocas veces que lo hice, fue porque Olivia, mi vecina, insistió en acompañarme. Ella fue la única que se dio cuenta de que algo no estaba bien. Recordé a Olivia, con su cabello canoso siempre perfectamente peinado y sus ojos llenos de sabiduría. Ella había sido la primera en preguntarme por qué ya no me veía sonreír, por qué había perdido tanto peso, por qué mis ojos parecían haber perdido esa luz que siempre habían tenido. Diego trataba de interrumpir constantemente. Adriana, tienes que entender que todo lo que hice fue por amor, por protegerlas a las dos. Pero mi hija ya no lo escuchaba. Sus ojos estaban fijos en mí, y pude ver cómo se iban llenando de una mezcla de horror y comprensión. Mamá, ¿por qué nunca me dijiste nada? Porque no quería arruinar tu felicidad, mi amor. Porque pensé que quizás tenía razón, que a mi edad ya no era capaz de manejar mis propias decisiones. Porque tenía miedo de que pensaras que estaba exagerando, que me estaba volviendo una vieja amargada. Las lágrimas finalmente comenzaron a rodar por mis mejillas. Pero sobre todo,
Porque temía perderte para siempre si te ponía en la posición de elegir entre tu marido y tu madre. El silencio que siguió a mis palabras fue ensordecedor. Adriana miraba a Diego como si fuera la primera vez que lo veía realmente, como si una venda hubiera caído de sus ojos después de años de ceguera voluntaria. Mi yerno se había puesto pálido, y sus manos temblaban ligeramente mientras trataba de encontrar las palabras correctas para defenderse. Adriana, mi amor, tienes que entender que todo lo que hice fue por el bien de tu madre. Ella ya no puede tomar decisiones importantes sola, necesita que alguien la guíe, que la proteja de sí misma. Su voz sonaba desesperada, como la de un hombre que ve cómo su mundo se desmorona. ¿Protegerla de sí misma? Mi hija se había puesto de pie y caminaba en círculos por la pequeña cocina, sus tacones resonando contra el suelo como martillazos. Diego, mi madre tiene 68 años, no está senil. Es una mujer completamente capaz. Pero yo sabía que había mucho más que contar. La verdad completa era aún más dolorosa, más humillante. Durante estos años, Diego no solo había controlado mi dinero y mi libertad, también había envenenado sutilmente la relación entre Adriana y yo. Hija mía, hay algo más que necesitas saber. Tu esposo me ha estado mintiendo sobre ti también. Me decía que estabas demasiado ocupada para visitarme, que tu nueva vida era muy demandante y que yo no debía molestarte con mis problemas. Adriana se detuvo en seco. ¿Qué estás diciendo? Diego intercedía constantemente en nuestras conversaciones telefónicas. Cuando tú llamabas, él me decía qué decirte y qué no. Me convenció de que si te contaba sobre mis problemas de salud, sobre mi soledad, sobre mis dificultades económicas, solo te causaría estrés innecesario. Recordé todas esas llamadas cortantes, todas esas conversaciones superficiales donde yo fingía que todo estaba bien mientras por dentro me moría de ganas de decirle a mi hija cuánto le extrañaba, cuánto necesitaba su abrazo, su presencia. También me decía que tú te quejabas de mí cuando yo no estaba presente. Que le habías comentado que mis llamadas eran demasiado frecuentes, que mis necesidades eran agobiantes para tu nueva vida de casada. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Adriana. Mamá, yo nunca dije eso. Nunca. Yo te llamaba porque quería escuchar tu voz, porque te extrañaba. Diego trataba de interrumpir. Adriana, esto es un malentendido, tu madre está confundida. Cállate. La voz de mi hija resonó en la cocina con una fuerza que no le había escuchado desde que era adolescente. No te atrevas a decir que mi madre está confundida. Quiero escuchar todo lo que tiene que decir. Continué, porque sabía que era mi única oportunidad de liberar años de dolor acumulado. Tu esposo también me convenció de que ya no era bienvenida en su casa. Me dijo que mi presencia hacía que te sintieras culpable, que era mejor para tu matrimonio si yo mantenía distancia. Recuerdo vívidamente la última vez que fui a su casa, hace más de un año. Diego me recibió en la puerta con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Me dijo que tú estabas enferma, que era mejor que no entrara para no contagiarme. Pero pude escuchar tu risa desde la cocina, pude oler el aroma de tu comida favorita. Adriana se cubrió la boca con las manos, sus ojos mostraban una mezcla de horror y comprensión. Mamá, ese día yo estaba preparando tu platillo favorito porque pensé que vendrías a almorzar. Te esperé toda la tarde. Exactamente, mi amor. Pero Diego me dijo que habías cambiado de opinión, que preferías pasar el día tranquila con él. Me sugirió que era mejor que regresara a casa y que no insistiera en visitarte sin avisar. En mi mente aparecieron todas esas tardes de domingo en que me quedaba sola en esta casa, mirando por la ventana y preguntándome qué había hecho mal para que mi propia hija ya no quisiera verme. Todas esas noches en que me acostaba pensando que quizás era verdad, que me había vuelto una carga para la persona que más amaba en el mundo. Pero había algo más, algo que me daba vergüenza admitir, pero que tenía que decir. Diego también controlaba lo que yo podía comprar, lo que podía comer, incluso qué medicinas podía tomar. Adriana, ¿te acuerdas cuando me operaron de la vesícula el año pasado? Tu esposo me dijo que tú no podías acompañarme porque tenías un viaje de trabajo importante. Fui sola al hospital, salí sola de la cirugía. Mi hija se desplomó en la silla, como si le hubieran quitado toda la energía del cuerpo. Mamá, yo no sabía nada de tu operación. Si lo hubiera sabido, habría cancelado todo para estar contigo. Diego se había puesto rojo, y las gotas de sudor en su frente se habían convertido en pequeños ríos. Adriana, puedo explicarte todo. Pensé que era mejor no preocuparte, que tu trabajo era muy importante. ¿Mi trabajo?
Mi hija se puso de pie de nuevo, y esta vez su voz tenía un tono que nunca le había escuchado, frío y cortante como el hielo. ¿Qué trabajo podría ser más importante que estar con mi madre cuando se opera? Pero aún no había terminado. Lo más doloroso estaba por venir. Diego no solo me había aislado de ti, también me había quitado toda mi dignidad económica. Durante estos años, he tenido que pedirle permiso para comprar cosas tan básicas como pasta de dientes o medicamentos. Recordé todas esas veces que había tenido que humillarme, que había tenido que explicarle a mi propio yerno por qué necesitaba dinero para comprar comida o para pagar el recibo de la luz. Todas esas ocasiones en que me había hecho sentir como una niña irresponsable que no sabía manejar dinero. Adriana, durante el último año, he comido una sola vez al día la mayoría de las veces. No porque no tuviera apetito, sino porque el dinero que tu esposo me daba no alcanzaba para más. Mi hija me miró con los ojos llenos de lágrimas. Mamá, tú tienes tu pensión, tus ahorros. Eso es lo que quiero que entiendas, mi amor. Oficialmente, todo ese dinero existe. Pero Diego lo maneja todo, y yo solo recibo lo que él considera apropiado para una mujer de mi edad. Diego finalmente explotó. Basta. Adriana, tu madre está exagerando todo. Ella no entiende cómo funciona el mundo moderno. Necesita que alguien la proteja de los estafadores, de las malas decisiones. Mi hija se acercó a él lentamente, y pude ver en sus ojos algo que me recordó a la niña feroz que había sido, la que defendía a los más pequeños en el colegio. Diego, quiero que me expliques exactamente qué has hecho con el dinero de mi madre. Y fue en ese momento, mirando a mi hija recuperar la fuerza que había perdido durante años de manipulación, que sentía algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. Diego retrocedió un paso cuando vio la expresión en el rostro de Adriana. Era la misma mirada que había tenido cuando era pequeña y descubría que alguien había lastimado a un animal indefenso. Una mezcla de furia y determinación que lo hacía parecer más peligroso que cualquier grito. Adriana, mi amor, no puedes creer todo lo que dice tu madre. Ella está confundida. A veces los adultos mayores malinterpretan las situaciones. Su voz había perdido toda la confianza que normalmente tenía. Sonaba como un hombre que sabía que había sido descubierto. ¿Confundida? Mi hija se acercó más a él, y pude ver cómo Diego se encogía involuntariamente. Mamá tiene una mente más clara que la tuya, Diego. Ahora quiero respuestas, y las quiero ahora. Pero yo sabía que había llegado el momento de ser completamente honesta, de contar incluso las partes más humillantes de mi experiencia. Durante estos años, Diego no solo había controlado mi dinero, también había hecho que me sintiera como una intrusa en mi propia vida. Adriana, tu esposo me convenció de que ya no era apropiado que participara en las decisiones familiares. Me dijo que mi generación pensaba diferente, que mis opiniones podrían causar conflictos entre ustedes. Recordé todas esas reuniones familiares donde yo me sentaba en silencio mientras ellos hablaban sobre planes futuros, sobre decisiones importantes. Me habían convertido en una espectadora de mi propia familia, en una invitada incómoda en conversaciones que antes habían sido naturales. ¿Te acuerdas de cuando decidieron mudarse a esa casa más grande? Diego me dijo que ya lo habían discutido conmigo, que yo había estado de acuerdo. Pero la verdad es que nunca me consultaron nada. Me enteré el día que se mudaron. Adriana miró a Diego con una expresión que nunca le había visto. Era como si estuviera viendo a un extraño. Mamá, nosotros queríamos que fueras parte de esa decisión. Yo te pregunté por teléfono qué pensabas y me dijiste que te parecía perfecto. Eso es porque Diego estaba parado a mi lado cuando me llamaste, haciéndome señas sobre qué decir. Me había explicado antes de la llamada que era mejor si yo mostraba entusiasmo, que si expresaba cualquier duda o preocupación, solo les causaría problemas. En mi mente aparecieron todas esas conversaciones telefónicas ensayadas, todas esas veces que había tenido que fingir emociones que no sentía para mantener la paz. Había perdido el derecho a tener opiniones propias, a expresar mis verdaderos sentimientos. Pero había algo más doloroso aún. Diego había comenzado a controlar incluso mis relaciones con otras personas. Me desalentaba de mantener contacto con mis viejas amigas, diciéndome que ya no tenía nada en común con ellas. Adriana, ¿te acuerdas de Carmen, mi amiga de la fábrica? Habíamos sido compañeras durante 20 años. Diego me convenció de que ella solo quería aprovecharse de mi nueva situación económica, que me buscaba porque sabía que mi hija había prosperado. Mi hija se cubrió los ojos con las manos. Mamá,
Carmen me preguntó por ti hace 6 meses. Me dijo que te extrañaba, que no entendía por qué ya no la llamabas. Exactamente. Pero Diego me había dicho que Carmen hablaba mal de mí con otras personas, que decía que me había vuelto orgullosa y distante. Me hizo creer que había perdido a todas mis amigas por culpa de mi propio comportamiento. Diego trataba desesperadamente de interrumpir. Adriana, esto es ridículo. Tu madre está malinterpretando todo. Yo solo trataba de protegerla de personas que podrían lastimarla. Protegerla. Mi hija se dio vuelta hacia él con una furia que hacía que el aire mismo pareciera electrificado. ¿Protegerla manteniéndola aislada, hambrienta y sin dinero? Pero yo necesitaba continuar. Necesitaba que Adriana entendiera la magnitud completa de lo que había pasado. Tu esposo también me convenció de que ya no era apropiado que mantuviera ciertas tradiciones familiares. Me dijo que era mejor si ya no cocinara para las reuniones familiares, que mi comida podría no ser del gusto de sus amigos. Recordé todas esas recetas que habían sido transmitidas de generación en generación, todos esos platillos que había perfeccionado durante décadas. Diego me había hecho creer que mis habilidades culinarias, que siempre habían sido mi orgullo, ya no eran suficientes para la nueva vida social de mi hija. ¿Te acuerdas de las empanadas que hacía para tu cumpleaños? Las que tanto te gustaban cuando eras pequeña. Diego me dijo que ya no las querías, que habías desarrollado gustos más sofisticados. Adriana se puso de pie tan abruptamente que la silla se volcó. Mamá, yo le pregunté a Diego 1000 veces por qué ya no hacías empanadas. Me dijo que habías perdido interés en cocinar, que preferías descansar. No, mi amor. Dejé de cocinar porque me convenció de que ya no era buena en eso, de que era mejor comprar comida hecha. Pero la verdad es que extrañaba profundamente cocinar para ti, preparar esos platillos que nos conectaban con nuestras raíces. En mi mente aparecieron todas esas tardes vacías en que me sentaba en la cocina, mirando las ollas que ya no usaba, sintiendo que había perdido una parte esencial de mi identidad. Cocinar había sido mi forma de demostrar amor, y Diego me había quitado incluso eso. Pero lo más doloroso de todo era cómo había logrado que me sintiera culpable por mis propias necesidades básicas. Cuando me enfermaba, me hacía sentir como si fuera una carga. Cuando necesitaba ir al médico, me decía que estaba exagerando mis síntomas. Adriana, el mes pasado tuve una infección urinaria terrible. Tenía fiebre y dolor, pero Diego me dijo que era mejor esperar, que probablemente se me pasaría solo. Me hizo sentir como si fuera una hipocondríaca por querer ir al hospital. Mi hija se acercó a mí y me tomó de las manos. Sus palmas estaban húmedas de sudor, y pude sentir cómo le temblaban. Mamá, ¿por qué no me llamaste directamente? Porque me había convencido de que ya no debía molestarte con mis problemas de salud. Me dijo que tenías demasiadas responsabilidades como para preocuparte por cada pequeño achaque de tu madre anciana. Diego había comenzado a caminar de un lado a otro, como un animal enjaulado. Adriana, tienes que entender que todo lo que hice fue por amor. Tu madre no comprende lo complejo que es el mundo moderno, necesita protección. ¿Protección? Mi hija se dio vuelta hacia él con una expresión que nunca había visto en su rostro. ¿Llamas protección a mentirme sobre una casa que supuestamente compré para mi madre? ¿Llamas protección a aislarla de sus amigos, de su familia, de su propia vida? Pero yo sabía que había un último secreto que revelar, el más doloroso de todos. Diego no solo había controlado mi presente, también había comenzado a manipular cómo Adriana vería mi futuro. Hija mía, tu esposo me ha estado preparando para lo que él llama la transición. Me ha estado sugiriendo que sería mejor si considerara mudarme a una residencia para personas mayores. Me dijo que era lo más responsable, que así tú podrías vivir tu vida sin preocupaciones. Adriana palideció completamente. Mamá, nunca hemos hablado de eso. Yo jamás querría que te fueras a un lugar así a menos que tú realmente lo desearas. Lo sé ahora, mi amor. Pero Diego me había convencido de que era tu deseo secreto, que no te atrevías a decírmelo directamente porque no querías herirme. Me había hecho creer que era lo mejor para todos. En ese momento, mirando a mi hija procesando toda esta información, entendí que finalmente había llegado el momento de recuperar mi vida. Ya no era solo una víctima contando su historia. Era una mujer que había encontrado su voz nuevamente. El momento que siguió fue de un silencio tan profundo que pude escuchar mi propio corazón latiendo contra las costillas. Adriana estaba inmóvil,
procesando cada palabra que había salido de mi boca, mientras Diego se había convertido en una sombra temblorosa contra la pared de mi pequeña cocina. Pero entonces, como si el universo hubiera estado esperando este momento exacto, escuché unos golpes suaves en la puerta. Era Olivia, mi vecina, con su timín perfecto que parecía un regalo del cielo. «Clotilde, ¿estás bien?». Escuché voces y quería asegurarme de que todo estuviera en orden. Su voz atravesó la tensión como un rayo de luz en la oscuridad. «Pasa, Olivia. Creo que es momento de que conozcas a mi hija». Olivia entró con esa dignidad natural que la caracterizaba, llevando en las manos una bandeja con café recién hecho y galletas caseras. A sus 72 años, caminaba con más energía que muchas personas de la mitad de su edad. Su cabello plateado estaba recogido en un moño elegante, y sus ojos marrones brillaban con una inteligencia que había aprendido a valorar profundamente. «Así que tú eres Adriana. He escuchado hablar tanto de ti». Su sonrisa era genuina, pero pude notar cómo sus ojos evaluaban rápidamente la situación en la habitación. Mi hija se acercó a saludarla, pero sus movimientos eran mecánicos, como si estuviera funcionando en piloto automático mientras su mente trataba de procesar todo lo que había escuchado. Olivia había sido mi salvación durante estos años oscuros. Cuando Diego me había convencido de cortar contacto con mis viejas amigas, cuando me había hecho creer que ya no tenía lugar en el mundo, Olivia había aparecido como un ángel guardián que se negaba a ser ignorado. «Olivia, cuéntale a Adriana lo que has visto estos últimos años». Mi voz sonaba más firme de lo que había sonado en mucho tiempo. Mi vecina sirvió el café para todos, incluso para Diego, quien lo rechazó con un gesto brusco. Su educación impecable no le permitía ser descortés, pero sus ojos cuando miraban a mi yerno mostraban una comprensión que iba más allá de las palabras. «Bueno, querida, he visto cómo tu madre ha ido desapareciendo poco a poco. Al principio pensé que era natural, que a veces las personas mayores se vuelven más reservadas. Pero después me di cuenta de que algo no estaba bien». Olivia se sentó junto a mí, y su presencia me dio una fuerza que no había sentido en años. Ella había sido testigo silenciosa de mi deterioro, pero también había sido la única persona que se había atrevido a cuestionar lo que estaba pasando. «Tu madre solía ser una mujer vibrante, llena de vida. Cocinaba para todo el vecindario, organizaba pequeñas reuniones, siempre estaba dispuesta a ayudar a quien lo necesitara. Pero en los últimos años, la he visto volverse cada vez más pequeña, más silenciosa». Adriana escuchaba con una intensidad que me recordaba a cuando era niña y trataba de entender conceptos difíciles en el colegio. Sus ojos no se apartaban del rostro de Olivia, como si cada palabra fuera una pieza de un rompecabezas que finalmente estaba comenzando a armar. He visto cómo ha perdido peso, cómo sus ojos han perdido ese brillo que siempre tuvieron. Muchas veces la he encontrado sentada en su jardín, mirando hacia la nada, como si hubiera perdido el rumbo de su propia vida. Diego intentó interrumpir. «Señora, usted no entiende la situación completa». Pero Olivia lo detuvo con una mirada que hubiera congelado el fuego. «Joven, llevo 72 años en este mundo. He criado 5 hijos, he visto nacer y morir a 3 generaciones. Sé reconocer cuando alguien está siendo maltratado». Sus palabras cayeron como piedras en agua quieta. Era la primera vez que alguien usaba esa palabra. Maltratado. Durante todos estos años, yo había tratado de convencerme de que lo que estaba viviendo era normal, que era parte del proceso de envejecer. Olivia continuó, y cada palabra era como una validación de todo lo que había sentido, pero no me había atrevido a expresar. He visto cómo Clotilde ha tenido que pedirme prestado dinero para comprar medicinas básicas. He visto cómo ha tenido que venir a mi casa para usar el teléfono, porque el suyo fue desconectado por falta de pago. Adriana se puso pálida. «Mamá, ¿por qué no me dijiste que tenías problemas para pagar el teléfono?». «Porque Diego me dijo que era temporal, que era mejor no preocuparte con esos detalles. Me convenció de que era parte de una reorganización financiera que me beneficiaría a largo plazo». Olivia me tomó de la mano, y su toque me dio el valor para continuar. «También he visto cómo se ha aislado del mundo. Antes, tu madre participaba en las actividades del centro comunitario, tomaba clases de manualidades, tenía una vida social activa. Todo eso desapareció gradualmente. Era verdad. Durante estos años, había perdido no solo mi independencia económica, sino también mi identidad social. Diego me había convencido de que ya no tenía energía para esas actividades, que era mejor concentrarme en descansar y cuidar mi salud.
Pero Olivia había visto más de lo que yo misma me había dado cuenta. Ha visto cómo ha comenzado a dudar de sus propias percepciones, de sus propias decisiones. Hace 6 meses, me preguntó si realmente había tenido una conversación conmigo el día anterior, porque ya no confiaba en su propia memoria. Esas palabras me golpearon como un puño en el estómago. Era cierto. Diego me había hecho dudar tanto de mí misma que había comenzado a cuestionar incluso mis recuerdos más básicos. Me había convencido de que mi mente estaba fallando, que ya no era confiable. Adriana se acercó a mí y me abrazó con una fuerza que no había sentido en años. Mamá, lo siento tanto. Debería haberme dado cuenta, debería haber estado más presente. No es tu culpa, mi amor. Diego es muy hábil en lo que hace. Ha manipulado la situación de tal manera que todos pareciéramos estar actuando con normalidad. Olivia asintió con sabiduría. Ese es el patrón típico de este tipo de abuso. Se hace gradualmente, tan sutilmente que la víctima ni siquiera se da cuenta de lo que está pasando hasta que ya está completamente atrapada. Diego se había puesto rojo de furia. Esto es ridículo. Yo he cuidado a Clotilde mejor que nadie. He administrado sus recursos de manera responsable. He protegido su bienestar. Olivia lo miró con una expresión que mostraba décadas de experiencia lidiando con hombres como él. Joven, cuidar a alguien significa respetar su autonomía, no quitársela. Proteger a alguien significa darle herramientas para defenderse, no aislarla del mundo. Sus palabras resonaron en la cocina como campanadas de verdad. Por primera vez en años, me sentí validada, entendida, respaldada por alguien que realmente comprendía lo que había estado viviendo. Adriana se puso de pie y se acercó a Diego. Su expresión había cambiado completamente. Ya no era la esposa confundida de hace una hora. Era una mujer que había despertado de un sueño muy largo y muy feo. Diego, quiero que me expliques exactamente dónde está el dinero de mi madre, quiero ver todos los documentos que ella firmó, y quiero que me digas dónde está esa casa de playa que supuestamente compré. Mi yerno se había convertido en un hombre acorralado, y por primera vez en años, yo me sentía como la mujer fuerte que había sido antes de conocerlo. Diego comenzó a caminar en círculos por la pequeña cocina, como un animal enjaulado que sabe que no hay salida. Sus manos temblaban mientras trataba de ordenar sus pensamientos, buscando desesperadamente una explicación que pudiera salvarlo de la tormenta que se avecinaba. Adriana, mi amor, puedo explicarte todo. La casa existe, por supuesto que existe. Es solo que... es complicado. Su voz había perdido toda la autoridad que normalmente tenía, sonaba como un niño tratando de explicar por qué había roto algo valioso. ¿Complicado? Mi hija cruzó los brazos y se plantó frente a él con una determinación que me llenó de orgullo. Tengo todo el tiempo del mundo para escuchar explicaciones complicadas. Olivia permanecía sentada junto a mí, pero pude sentir como su presencia me daba fuerzas. Era como tener a una hermana mayor protegiéndome, alguien que había visto lo suficiente la vida como para reconocer la verdad cuando la escuchaba. Diego se aclaró la garganta varias veces antes de hablar. La casa está a nombre de una corporación. Era una estrategia fiscal, para proteger el patrimonio familiar. Tu madre técnicamente es la beneficiaria, pero los papeles están estructurados de manera compleja. Adriana lo miraba con una expresión que nunca le había visto antes. Era como si estuviera viendo a un extraño, como si los años de matrimonio se hubieran evaporado en una sola tarde. ¿Y por qué mi madre nunca supo de esta casa que supuestamente compré para ella? Es que queríamos que fuera una sorpresa. Pensé que sería mejor esperar hasta que todo estuviera completamente listo, hasta que todos los detalles legales estuvieran resueltos. Pero yo sabía que había llegado el momento de dejar de ser una espectadora pasiva en mi propia vida. Me puse de pie, y por primera vez en años, sentí que mi espalda se enderezaba con la dignidad que había perdido. Diego, deja de mentir. No solo a Adriana, sino a ti mismo. Durante estos años, has creado una telaraña de mentiras tan compleja que probablemente ya ni tú mismo recuerdas cuál es la verdad. Sus ojos se clavaron en los míos, y pude ver un destello de pánico. Era la primera vez en años que me dirigía a él sin la deferencia que me había impuesto, sin el miedo que había cultivado en mí tan cuidadosamente. Tú no compraste ninguna casa para mí. Lo que hiciste fue usar mi dinero y el dinero de Adriana para inversiones que solo te benefician a ti. La casa existe, pero no es para mí. Es para ti. Adriana se acercó más a nosotros,
y pude ver cómo sus ojos se llenaban de una comprensión dolorosa. Diego, ¿es eso cierto? Mi yerno trató de recuperar el control de la situación, pero ya era demasiado tarde. Las mentiras habían comenzado a desmoronarse como un castillo de naipes, y no había forma de detener el colapso. Olivia se acercó a mí y me tomó del brazo, no para sostenerme físicamente, sino para mostrarme que tenía apoyo. Clotilde, cuéntales sobre los documentos que guardaste. Tenía razón. Durante estos años, había mantenido copias secretas de algunos documentos importantes, escondiéndolos en lugares donde Diego nunca pensaría buscar. Era mi seguro, mi pequeña rebelión silenciosa contra el control que había impuesto sobre mi vida. Me dirigí hacia mi dormitorio, seguida por Adriana y Olivia. Diego se quedó en la cocina, pero pude escuchar sus pasos nerviosos contra el suelo de baldosas. Debajo de mi colchón, en una caja de zapatos que había decorado cuando Adriana era pequeña, guardaba los documentos que había logrado conservar. Eran copias de contratos, estados de cuenta bancarios, recibos que mostraban la verdadera situación de mis finanzas. Mira esto, Adriana. Aquí están los estados de cuenta de mi pensión de los últimos 2 años. Como puedes ver, el dinero entra mensualmente, pero inmediatamente se transfiere a una cuenta que Diego administra. Mi hija tomó los papeles con manos temblorosas. Sus ojos recorrían las cifras con la experiencia de alguien que había aprendido a manejar números en su carrera profesional. Mamá, esto es una cantidad considerable. ¿Tú has estado viviendo solo con esta pequeña asignación mensual que aparece aquí abajo? Exactamente. Diego me daba esa cantidad diciéndome que era todo lo que podía permitirme después de pagar los gastos necesarios de la casa y de ahorrar para emergencias futuras. Olivia señaló otros documentos que había ayudado a organizar. Aquí también están los recibos de las veces que Clotilde tuvo que pedir prestado dinero para medicamentos. Como puedes ver, son medicamentos básicos, nada costoso. Adriana estudió cada papel con una meticulosidad que me recordó a cuando era estudiante y se preparaba para exámenes importantes. Pero esta vez, lo que estaba estudiando era la evidencia de años de manipulación y abuso. También hay algo más, mi amor. Aquí están las cartas que te escribí durante estos años, las que nunca envié porque Diego me convenció de que era mejor no molestarte. Saqué un paquete de sobres que había ido acumulando, cartas donde había volcado toda mi soledad, mi confusión, mi dolor. Eran las palabras que no había podido decirle a mi hija, los sentimientos que había tenido que guardar en silencio. Adriana tomó las cartas con manos que temblaban visiblemente. ¿Puedo leerlas? Por supuesto, mi amor. Creo que es importante que entiendas lo que realmente he estado viviendo todos estos años. Mientras mi hija leía, pude ver cómo su expresión cambiaba con cada párrafo. Lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, y de vez en cuando ahogaba pequeños sollozos. Mamá, aquí escribe sobre una caída que tuviste y cómo tuviste que ir sola al hospital. ¿Cuándo pasó eso? Hace 8 meses. Me caí en la ducha y me lastimé la muñeca. Diego estaba en la casa, pero me dijo que probablemente no era nada grave, que era mejor esperar a ver si se desinflamaba sola. Adriana levantó la vista de las cartas con los ojos enrojecidos. Pero mamá, tienes mis números de teléfono. Tienes el número de mi oficina. ¿Por qué no me llamaste directamente? Porque Diego me había convencido de que ya no debía molestarte con mis problemas médicos menores. Me dijo que tu trabajo era muy estresante y que agregar preocupaciones innecesarias sobre mi salud solo te haría daño. En ese momento, escuchamos un ruido desde la cocina. Diego había comenzado a hacer llamadas telefónicas, hablando en voz baja pero urgente. Olivia y yo intercambiamos miradas de preocupación. Adriana se puso de pie inmediatamente. ¿Con quién está hablando? No lo sé, pero creo que es momento de confrontarlo con toda la evidencia que hemos reunido. Regresamos a la cocina, donde encontramos a Diego terminando una llamada. Su rostro había recuperado algo de color, como si hubiera encontrado una nueva estrategia para manejar la situación. ¿Con quién hablabas? La voz de Adriana había adquirido un tono que no admitía evasivas. Con mi abogado. Creo que es importante que tengamos asesoría legal antes de continuar con esta conversación. Hay aspectos complejos que ustedes no están entendiendo correctamente. Pero yo sabía que había llegado el momento de tomar control de mi propia vida. Ya no era la mujer asustada y confundida que había sido durante años. Era Clotilde,
Una mujer de 68 años que había trabajado toda su vida, que había criado a una hija exitosa, y que merecía respeto y dignidad. Diego, no necesitas abogado para explicar dónde está mi dinero. No necesitas abogado para decir la verdad sobre esa casa que supuestamente compraste para mí. Lo único que necesitas es honestidad, algo que has olvidado cómo practicar. Mi voz sonaba firme, segura, y pude ver cómo tanto Adriana como Olivia me miraban con una mezcla de sorpresa y admiración. Era la primera vez en años que me oía hablar con tanta autoridad. El silencio que siguió a mis palabras fue eléctrico. Diego me miraba como si hubiera visto a un fantasma, como si la mujer sumisa y controlable que había creado durante años hubiera desaparecido y en su lugar estuviera una extraña que no conocía. Adriana se acercó a él con pasos lentos pero decididos. Su postura había cambiado completamente desde que había llegado a mi casa. Ya no era la esposa obediente que había aprendido a no hacer demasiadas preguntas. Era una mujer que había despertado de un sueño muy largo. Diego, quiero que dejes de hablar con abogados y empieces a hablar conmigo. Soy tu esposa, no tu enemiga. Al menos, no todavía. Sus palabras tenían un peso que hizo que mi yerno retrocediera un paso. Por primera vez desde que lo conocía, vi miedo real en sus ojos. No el nerviosismo que había mostrado cuando fue descubierto en sus mentiras, sino terror genuino ante la posibilidad de perder el control que había ejercido durante tanto tiempo. Pero yo sabía que había llegado mi momento. Durante años había sido una espectadora en mi propia vida, permitiendo que otros tomaran decisiones por mí, que otros hablaran por mí. Ya no más. Adriana, hay algo más que necesitas saber sobre tu esposo. Algo que descubrí hace apenas unas semanas y que me ayudó a entender completamente lo que estaba pasando. Diego palideció instantáneamente. Clotilde, no sabes de qué estás hablando. Estás confundida. No, Diego. Por primera vez en años, veo todo con absoluta claridad. Me dirigí nuevamente hacia mi dormitorio, esta vez directamente hacia el pequeño escritorio donde guardaba mis papeles más importantes. Debajo de una pila de revistas viejas, tenía escondido el documento que había encontrado por casualidad cuando Olivia me ayudó a limpiar algunos cajones. Esto es lo que encontré cuando estaba organizando los papeles que Diego había dejado aquí después de una de sus visitas. Le entregué a Adriana un documento que la haría entender finalmente con quién se había casado. Era un contrato de compraventa, efectivamente de una propiedad frente al mar, pero no a mi nombre como él había afirmado. Adriana leyó el documento en silencio, y pude ver cómo su expresión cambiaba de confusión a comprensión, y de comprensión a horror absoluto. Diego, esto dice que la casa está a nombre tuyo y de alguien llamada Julieta Morales. ¿Quién es Julieta Morales? Mi yerno comenzó a tartamudear de una manera que habría sido cómica si la situación no fuera tan devastadora. Es una socia comercial. El negocio inmobiliario es complejo, necesitábamos una estructura societaria. Olivia se acercó y tomó el documento para examinarlo más de cerca. Con la experiencia de alguien que había criado 5 hijos y había visto todas las mentiras posibles, señaló una línea específica. Aquí dice que ambos compradores están registrados como matrimonio civil. Adriana, este Diego está casado con esta Julieta según este documento. El mundo se detuvo. Adriana se quedó inmóvil, el papel temblando en sus manos, mientras procesaba la información que acababa de recibir. Diego había pasado del nerviosismo al pánico absoluto. Adriana, puedo explicarte todo. Es solo una formalidad legal, no significa nada. ¿Una formalidad legal? La voz de mi hija había subido varias octavas. ¿Estar casado con otra mujer es una formalidad legal? Pero yo tenía más información que compartir. Durante las últimas semanas, desde que había encontrado ese documento, había comenzado mi propia investigación silenciosa con la ayuda de Olivia. Adriana, Julieta no es solo una socia comercial. Hace 3 semanas, Olivia y yo fuimos a esa dirección que aparece en el contrato. La casa existe, es hermosa, y efectivamente tiene vista al mar. Mi hija me miró con los ojos muy abiertos. ¿Ustedes fueron allá? Olivia asintió con satisfacción. Nos hicimos pasar por posibles compradoras de una propiedad vecina. Hablamos con los vecinos, preguntamos sobre la zona. Y lo que descubrimos fue que Diego y Julieta viven allí como esposos desde hace 2 años. Los vecinos los conocen como matrimonio, tienen rutinas establecidas.
Ella maneja el jardín mientras él se encarga del mantenimiento de la propiedad. Adriana se sentó pesadamente en la silla, como si sus piernas ya no pudieran sostenerla. Su mundo se estaba desmoronando tan rápidamente que casi podía escuchar el sonido de su vida anterior haciéndose pedazos. Diego trataba desesperadamente de controlar el daño. Adriana, mi amor, tienes que entender que todo esto es parte de un plan más grande. Todo lo que he hecho ha sido para asegurar nuestro futuro financiero. ¿Nuestro futuro? Mi hija levantó la vista hacia él con una expresión que me rompió el corazón. ¿Qué parte de tener otra esposa asegura nuestro futuro? Pero yo sabía que había aún más que revelar. Durante estas semanas de investigación, había descubierto que la traición de Diego era mucho más profunda de lo que cualquiera de nosotras había imaginado. Adriana, hay más. Mucho más. Saqué otro conjunto de documentos que había logrado obtener con la ayuda de un viejo amigo que trabajaba en el banco donde había tenido mi cuenta durante décadas. Estos son los movimientos bancarios de los últimos 3 años. Como puedes ver, no solo ha estado usando mi dinero para mantener esa casa y esa relación. También ha estado transfiriendo fondos de tus cuentas personales. Mi hija tomó los papeles con manos que temblaban violentamente. Mientras leía, su rostro pasaba por una gama completa de emociones: sorpresa, dolor, traición y finalmente, una furia fría que me recordó a mi propia madre cuando descubría una injusticia. Diego, aquí dice que has estado transfiriendo dinero de mi cuenta de ahorros a cuentas que no reconozco. ¿Cómo es posible eso? Mi yerno había comenzado a sudar profusamente. Su camisa, que había estado impecable cuando llegó, ahora mostraba manchas de transpiración en las axilas y en la espalda. Adriana, yo tengo poder sobre tus cuentas. Lo firmaste cuando nos casamos, ¿recuerdas? Era para simplificar nuestras finanzas familiares. Olivia intercedió con la sabiduría de alguien que había visto muchas situaciones similares a lo largo de su vida. Querida, tener poder sobre las cuentas de tu esposa no significa que puedas usar ese dinero para mantener a otra mujer y otra casa. Era cierto. Diego había usado su posición de confianza no solo para controlar y aislar a una anciana vulnerable, sino también para robar sistemáticamente a la mujer que supuestamente amaba. Adriana se puso de pie lentamente, y cuando habló, su voz tenía una calma que era más aterradora que cualquier grito. Diego, quiero que me expliques exactamente cuánto dinero has tomado, durante cuánto tiempo has estado casado con Julieta, y quiero que me digas si hay algo más que deberías saber sobre el hombre con quien he estado viviendo durante 5 años. Pero yo sabía que Diego ya no tenía salida. Las mentiras se habían acumulado tanto que era imposible que las explicara todas de manera coherente. Era como ver a un malabarista tratando de mantener en el aire más pelotas de las que podía manejar. En ese momento, el teléfono de Adriana comenzó a sonar. Era una llamada de un número que no reconocía, pero que Diego miró con terror absoluto. No contestes, Adriana. Por favor, no contestes esa llamada. Mi hija miró el teléfono, luego a Diego, y después a mí. Con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, presionó el botón para responder y puso el altavoz. «Hola». Una voz femenina, dulce y preocupada, llenó la cocina. «¿Diego? Mi amor, ¿dónde estás? Dijiste que estarías de vuelta para el almuerzo. Julieta te está esperando». El silencio que siguió fue tan profundo que pude escuchar el tic-tac del reloj de pared, el zumbido del refrigerador y el sonido de un mundo entero colapsándose. La voz al otro lado del teléfono continuó, ajena al terremoto que había desencadenado. «Diego, mi amor, ¿estás ahí?» La llamada se cortó cuando no saliste de la casa de esa señora mayor. ¿Todo está bien? Adriana sostenía el teléfono como si fuera una bomba a punto de explotar. Su rostro había pasado de la palidez al enrojecimiento, y pude ver cómo sus nudillos se ponían blancos por la fuerza con que apretaba el aparato. ¿Quién habla? La voz de mi hija sonaba extrañamente calmada, pero conocía esa calma. Era la misma que había tenido cuando era niña y estaba tratando de controlar una rabia muy grande. ¿Quién eres tú? ¿Por qué tienes el teléfono de mi esposo? El silencio que siguió fue tan denso que parecía tener peso físico. Diego había comenzado a caminar hacia la puerta, pero Olivia, con una agilidad sorprendente para sus 72 años, se interpuso en su camino. «No tan rápido, joven. Creo que tienes algunas explicaciones que dar». Adriana mantuvo el teléfono en altavoz y se acercó a Diego con una expresión que nunca le había visto.
Era como si hubiera despertado de un trance que había durado años. Soy Adriana. Y aparentemente, también soy la esposa de Diego. ¿Cuánto tiempo llevas tú casada con él? La mujer al otro lado de la línea tardó varios segundos en responder, y cuando lo hizo, su voz temblaba de confusión y shock. ¿Cómo que también eres su esposa? Diego y yo nos casamos hace 2 años. Tenemos una casa juntos, una vida juntos. ¿De qué estás hablando? En ese momento, Diego finalmente habló, pero su voz había perdido toda autoridad. Era el sonido de un hombre que sabía que su mundo se había terminado para siempre. Julieta, cuelga el teléfono. Hay cosas que no entiendes, que son más complicadas de lo que parecen. Pero Julieta no colgó. En cambio, su voz se volvió más fuerte, más determinada. Diego, quiero entender qué está pasando. ¿Quién es esta mujer que dice ser tu esposa? Olivia me tomó del brazo y me susurró al oído: este es el momento, Clotilde. Es tu oportunidad de tomar control de tu propia vida. Tenía razón. Durante años había sido una víctima silenciosa, pero ahora tenía la oportunidad de convertirme en algo más. Tenía la oportunidad de ser la mujer fuerte que había sido antes de conocer a Diego. Me acerqué al teléfono y hablé directamente. Julieta, mi nombre es Clotilde. Soy la madre de Adriana, y creo que tanto tú como mi hija han sido víctimas del mismo hombre. ¿Víctimas? ¿De qué hablas? Diego tiene una capacidad extraordinaria para manipular a las mujeres, para hacernos creer que sus mentiras son por nuestro propio bien. Ha estado usando el dinero de mi hija para mantener la casa que comparte contigo, mientras me mantenía a mí en la pobreza y el aislamiento. Pude escuchar cómo Julieta inhalaba bruscamente al otro lado de la línea. Diego me dijo que era viudo, que su primera esposa había muerto hace años. Me dijo que tenía algunos problemas legales con la familia de ella, pero que ya estaban resueltos. Adriana se acercó más al teléfono, y cuando habló, su voz tenía una fuerza que me llenó de orgullo. Julieta, Diego y yo hemos estado casados durante 5 años. Vivimos juntos, tenemos cuentas bancarias conjuntas, hemos construido lo que yo pensaba que era una vida en común. No, eso es imposible. Diego está conmigo todos los días. Trabajamos juntos en nuestro negocio de bienes raíces, compartimos comidas, dormimos en la misma cama todas las noches. Olivia intercedió con la experiencia de alguien que había visto muchas situaciones complicadas en su vida. Queridas, creo que es importante que se den cuenta de que Diego ha estado viviendo una doble vida muy elaborada. Ha estado manipulando a ambas para mantener 2 relaciones completamente separadas. Diego intentó recuperar el control de la situación. Esto es ridículo. Ustedes están malinterpretando todo. Puedo explicar cada una de estas situaciones si me dan la oportunidad. ¿Explicar? Adriana se volteó hacia él con una furia que había estado acumulándose durante años. ¿Cómo vas a explicar que estás casado con 2 mujeres? ¿Cómo vas a explicar que has estado robando dinero de mi madre y de mí para mantener a otra familia? En ese momento, algo cambió en el ambiente de la habitación. Era como si todas las mentiras, todas las manipulaciones, toda la red de engaños que Diego había tejido durante años, finalmente se hubiera vuelto visible para todos. Julieta habló nuevamente, y esta vez su voz sonaba diferente. Más fuerte, más determinada. Diego, quiero que vengas a casa ahora mismo. Quiero que me expliques cara a cara qué está pasando. No, Julieta. Creo que es mejor si vienes aquí. La dirección es... Adriana comenzó a darle mi dirección, y pude ver cómo Diego se ponía cada vez más desesperado. Adriana, no hagas esto. Puedes arruinar todo lo que hemos construido juntos. ¿Todo lo que hemos construido? Mi hija se rió, pero no había humor en su risa. ¿Te refieres a la vida basada en mentiras que has creado? ¿Te refieres a la familia que has destruido con tu egoísmo? Yo sabía que había llegado el momento de tomar la decisión más importante de mi vida. Durante años había permitido que Diego controlara cada aspecto de mi existencia, pero ahora tenía la oportunidad de recuperar mi poder. Adriana, hay algo más que necesito decirte. Algo que he estado guardando hasta estar segura de que estabas lista para escucharlo. Mi hija me miró con ojos que mostraban una mezcla de amor y preocupación. ¿Qué es, mamá? Durante las últimas semanas, desde que encontré esos documentos, he estado trabajando con un abogado. Olivia me ayudó a contactarlo,
y hemos estado preparando una estrategia legal para recuperar todo lo que Diego me ha quitado. Diego se quedó helado. ¿Qué abogado? ¿De qué estás hablando? Olivia sonrió con satisfacción. Se llama Sebastián Morales. Es uno de los mejores abogados especializados en abuso financiero de adultos mayores en la ciudad. Y casualmente, también es el hermano de Julieta. La revelación cayó como una bomba en la habitación. Diego se tambaleó como si hubiera recibido un golpe físico, mientras que al otro lado del teléfono, Julieta gritó de sorpresa. ¿Sebastián está involucrado en esto? Él es mi hermano. ¿Qué tiene que ver él con todo esto? Olivia me miró con esos ojos llenos de sabiduría que habían visto tantas injusticias a lo largo de los años. Cuéntales, Clotilde. Es momento de que sepan toda la verdad. Me enderecé, sintiendo como mi espalda recuperaba la dignidad que había perdido durante años de humillaciones. Sebastián ha estado investigando a Diego durante meses. Resulta que no es la primera vez que hace algo así. Diego había comenzado a respirar de manera agitada, como si estuviera teniendo un ataque de pánico. Esto es mentira. Todo esto es una conspiración para destruir mi vida. No, Diego. Tu vida se está destruyendo sola, con cada mentira que has dicho, con cada vida que has manipulado, con cada corazón que has roto. Por primera vez en años, mi voz sonaba como la de la mujer fuerte que había sido antes de conocerlo. Era el momento de la justicia, y yo iba a ser parte de ella. En ese momento, como si el universo hubiera estado orquestando este encuentro desde el principio, escuchamos el sonido de un auto deteniéndose frente a mi casa. A través de la ventana pude ver a un hombre elegante bajándose de un vehículo negro, seguido por una mujer que reconocí inmediatamente por las fotos que Sebastián me había mostrado, Julieta. Llegaron, susurré, y sentí como mi corazón se aceleraba con una mezcla de nerviosismo y anticipación. Diego se dirigió hacia la puerta trasera de la cocina, pero Olivia, con una determinación que desmentía su edad, se interpuso nuevamente en su camino. ¿A dónde crees que vas, jovencito? Después de todo lo que has hecho, lo mínimo que puedes hacer es enfrentar las consecuencias de tus actos. Los golpes en la puerta principal resonaron por toda la casa. Adriana, que había permanecido en shock durante los últimos minutos, finalmente reaccionó y se dirigió a abrir. Sebastián entró primero, con la presencia imponente de alguien acostumbrado a manejar situaciones difíciles. Era un hombre de aproximadamente 40 años, con cabello gris en las sienes y ojos que mostraban inteligencia y compasión a partes iguales. Detrás de él venía Julieta, una mujer hermosa de unos 35 años, con el cabello negro recogido en una cola de caballo y vestida con ropa casual pero elegante. Sus ojos, del mismo color que los de su hermano, mostraban confusión y una creciente comprensión de lo que estaba sucediendo. Señora Clotilde, Sebastián se acercó a mí con respeto genuino. ¿Está lista para proceder? Asentí, sintiendo como la fuerza que había estado acumulando durante semanas finalmente encontraba su propósito. Más que lista, Sebastián. Es hora de que la verdad salga a la luz completamente. Julieta miró a Diego con una expresión que pasaba rápidamente de la confusión a la traición. Durante todo el viaje hasta aquí, estuve tratando de encontrar una explicación lógica para lo que estaba escuchando por teléfono. Pero viéndote ahora, viendo tu cara, entiendo que todo es verdad. Diego intentó acercarse a ella, pero Julieta retrocedió instintivamente. Mi amor, puedo explicarte todo. La situación es mucho más compleja de lo que parece. ¿Compleja? La voz de Julieta tenía un tono que no admitía mentiras. ¿Estar casado con dos mujeres al mismo tiempo es complejo? ¿Robar dinero de una anciana es complejo? Sebastián abrió su maletín y sacó una carpeta llena de documentos. Había estado preparando este momento durante semanas, y cada papel representaba una pieza del rompecabezas que finalmente estaba siendo armado. Diego Hernández, tengo aquí evidencia de múltiples delitos que has cometido durante los últimos años. Fraude, bigamia, abuso financiero de adultos mayores y manipulación de documentos legales. Mi yerno había perdido completamente la compostura. Su camisa estaba empapada en sudor, sus manos temblaban, y sus ojos saltaban de una persona a otra como un animal acorralado buscando una salida que no existía. Esto es ridículo. Ustedes están confabulando contra mí. Todo lo que he hecho ha sido legal, todo ha sido por el bien de mi familia. Sebastián lo miró con la expresión de alguien que había visto demasiados casos similares. Señor Hernández,
Tener poderes legales sobre las finanzas de alguien no le da derecho a usar ese dinero para beneficio personal. Casarse con una segunda mujer mientras mantiene un matrimonio legal con la primera constituye bigamia. Y aislar sistemáticamente a una persona mayor de sus redes de apoyo constituye abuso emocional. Adriana se acercó a Julieta con una expresión de solidaridad femenina que me llenó de orgullo. Julieta, sé que esto debe ser devastador para ti. Para mí también lo es. Pero creo que es importante que entendamos que ambas hemos sido víctimas del mismo hombre. Julieta asintió lentamente, y pude ver cómo las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos. Durante 2 años, construí mi vida alrededor de este hombre. Dejé mi trabajo anterior, me mudé de ciudad, corté contacto con algunos amigos porque él me convenció de que era lo mejor para nuestra relación. Olivia se acercó a ambas mujeres jóvenes con la sabiduría de alguien que había visto muchas tragedias humanas. Queridas, lo importante ahora no es lamentarse por el tiempo perdido, sino asegurarse de que Diego no pueda continuar lastimando a otras personas. Sebastián continuó con su presentación legal, cada palabra clavándose en Diego como una daga. Señor Hernández, hemos documentado transferencias no autorizadas por un total de $120,000 de las cuentas de la señora Clotilde y de Adriana hacia cuentas que usted controla. Adriana se puso pálida. ¿$120,000? Sí, señorita. Y eso es solo lo que hemos podido rastrear hasta ahora. Creemos que la cantidad real puede ser significativamente mayor. Pero yo sabía que el dinero era solo una parte del daño que Diego había causado. Lo más importante era lo que había perdido en términos de dignidad, autonomía y conexiones humanas. Sebastián, el dinero se puede recuperar, pero quiero asegurarme de que Diego no pueda hacer esto otra vez. ¿Qué podemos hacer para proteger a otras mujeres de pasar por lo mismo que hemos pasado nosotras? El abogado sonrió con aprobación. Señora Clotilde, esa es exactamente la actitud que esperaba de usted. Vamos a presentar cargos criminales que no solo recuperarán sus activos, sino que también crearán un registro legal que protegerá a futuras víctimas potenciales. Diego finalmente habló, pero su voz había perdido toda la autoridad que alguna vez había tenido. Por favor, no hagan esto. Puedo devolver el dinero, puedo arreglar todo. Podemos encontrar una solución que funcione para todos. Julieta se acercó a él con una expresión de desdén total. Diego, durante 2 años me hiciste creer que éramos una familia. Me hiciste creer que teníamos un futuro juntos. ¿Cómo puedes pensar que existe una solución que funcione para todos después de todo lo que has hecho? Adriana se dirigió hacia mí y me tomó de las manos. Mamá, quiero que sepas que voy a hacer todo lo que esté en mi poder para arreglar el daño que Diego ha causado. Va a recuperar su casa, su dinero y su vida. Pero yo sabía que había algo más importante que el dinero o las propiedades. Durante estos años, había perdido la confianza en mi propia capacidad de tomar decisiones, había perdido la conexión con mi hija, había perdido mi identidad como mujer independiente. Mi amor, lo más importante no es recuperar lo que perdí, sino asegurarme de que nunca más permita que alguien me quite mi dignidad. Sebastián se acercó a Diego con documentos legales. Señor Hernández, estos son los papeles para la anulación inmediata de su matrimonio con Julieta, la disolución de todos los contratos fraudulentos y la transferencia inmediata de todos los activos robados de vuelta a sus legítimos propietarios. Diego tomó los papeles con manos temblorosas, pero pude ver en sus ojos que sabía que no tenía opción. Su imperio de mentiras se había derrumbado completamente. 6 meses después, mientras estaba sentada en la terraza de mi casa recuperada, mirando el jardín que había vuelto a florecer bajo mis cuidados, reflexioné sobre todo lo que había pasado. Diego estaba en prisión, cumpliendo una sentencia por fraude y bigamia. Adriana y yo habíamos reconstruido nuestra relación más fuerte que nunca. Julieta se había convertido en una amiga cercana, una hermana en la supervivencia. Pero lo más importante era que había recuperado algo que pensé que había perdido para siempre, la certeza de que merecía respeto, amor y dignidad. Había aprendido que nunca es demasiado tarde para defenderse, para decir la verdad, para reclamar la propia vida. Olivia se acercó con 2 tazas de café, como había hecho tantas veces durante los meses oscuros. ¿En qué piensas, Clotilde? Sonreí, sintiendo el sol en mi rostro y la libertad en mi corazón. Pienso en que al final, no son las casas ni el dinero lo que te define. Es tu capacidad de levantarte una y otra vez, sin importar cuántas veces te hayan derribado.
2 años después de aquel día que cambió mi vida para siempre, me despierto cada mañana en mi propia casa, en mi propia cama, tomando mis propias decisiones. Es una sensación que jamás volveré a dar por sentada. La casa está exactamente como la quiero. Las paredes están pintadas de un color amarillo suave que me recuerda a los girasoles que plantaba con Adriana cuando era pequeña. En la sala tengo fotos de 3 generaciones de mujeres fuertes. Mi madre, yo, Adriana, y ahora también Sofía, mi nieta de 6 meses que llegó al mundo con los mismos ojos determinados que han caracterizado a las mujeres de nuestra familia. Esta mañana, como cada sábado, estoy preparando empanadas para la reunión familiar. Pero ahora mis empanadas no son solo para mi familia biológica. Olivia viene con sus nietos, Julieta trae a su nueva pareja, Sebastián llega con su esposa e hijos, y Carmen, mi querida Carmen, viene con sus historias de la fábrica y su risa contagiosa que tanto había extrañado. Mientras amaso la harina, pienso en todo lo que ha cambiado desde aquel Día de las Madres que marcó el final de mi silencio y el comienzo de mi renacimiento. Diego cumple una sentencia de 8 años en prisión. No por venganza, sino por justicia. Sebastián logró demostrar que había estafado no solo a Adriana y a mí, sino a otras 3 mujeres mayores en situaciones similares. Su patrón de comportamiento era tan claro que el juez no tuvo dificultades para dictar la sentencia máxima. Pero lo más importante es que creamos algo positivo de toda esa experiencia dolorosa. Junto con Sebastián y Julieta, establecimos una fundación que ayuda a adultos mayores que están siendo víctimas de abuso financiero o emocional. Se llama Voces Recuperadas, y cada mes ayudamos a entre 10 y 15 personas a recuperar no solo su dinero, sino su dignidad. Adriana viene todas las semanas con Sofía. Mi hija ha cambiado mucho desde aquel día. Es más cautelosa en sus relaciones, pero también más fuerte, más independiente. Dice que ver cómo recuperé mi vida le enseñó que nunca es demasiado tarde para defenderse, sin importar la edad que se tenga. La pequeña Sofía es el regalo más hermoso que la vida me ha dado en estos años de renacimiento. Cuando la cargo en mis brazos, siento que estoy sosteniendo el futuro, una nueva generación de mujeres que crecerán sabiendo que merecen respeto y que tienen derecho a hacer escuchar su voz. Olivia, mi salvadora, mi hermana del alma, ahora es oficialmente mi mejor amiga y co-conspiradora en todas mis aventuras. A sus 74 años, tiene más energía que muchas personas de la mitad de su edad. Juntas hemos viajado a lugares que jamás pensé que conocería, las montañas de Colombia, las playas de México, incluso un crucero por el Caribe que pagué con el dinero que recuperé de Diego. Julieta se convirtió en la hija que nunca tuve. Su proceso de sanación fue diferente al mío, pero igualmente poderoso. Ella era más joven, había invertido menos años de su vida en la mentira de Diego, pero el dolor de la traición era igual de real. Ahora está en una relación sana con un hombre que la respeta y que conoce toda su historia. Dice que tener una pareja que acepta su pasado sin juzgarla le ha enseñado lo que realmente significa el amor. Carmen y yo retomamos nuestra amistad como si los años de separación nunca hubieran existido. Es increíble cómo las amistades verdaderas pueden sobrevivir a cualquier manipulación. Ahora nos vemos 2 veces por semana, tomamos café, compartimos chismes del barrio, y a veces simplemente nos sentamos en silencio, disfrutando de la compañía mutua. Pero quizás el cambio más importante está en mi interior. He aprendido a confiar nuevamente en mi propia voz, en mis propias decisiones, en mi propia sabiduría. Durante años, Diego me había convencido de que mi mente estaba fallando, que ya no era capaz de manejar mi propia vida. Recuperar esa confianza ha sido el regalo más valioso de todo este proceso. Ahora tomo clases de pintura los martes, voy a terapia los jueves para seguir procesando todo lo que viví, y los viernes tengo una cita conmigo misma donde hago exactamente lo que quiero hacer, sin consultar con nadie. El dinero que recuperé me permite vivir cómodamente, pero más importante aún, me permite ayudar a otras personas. Cada mes dono una parte a Voces Recuperadas, y también ayudo directamente a vecinos que están pasando por dificultades económicas. La casa de playa que Diego había comprado con mi dinero ahora es realmente mía. Adriana y yo la convertimos en un refugio donde llevamos a las mujeres que están recuperándose de situaciones de abuso. Es un lugar de sanación, donde pueden descansar, reflexionar y comenzar a reconstruir sus vidas. Sebastián se ha convertido en algo así como el hijo que nunca tuve. Su dedicación para ayudar a adultos mayores va más allá de lo profesional, es personal. Me contó que su propia abuela había sido víctima de un estafador similar a Diego,
y que no pudieron hacer nada para ayudarla porque ella nunca admitió lo que estaba pasando. Dice que ayudarme a mí fue como darle justicia retroactiva a su abuela. En las reuniones de voces recuperadas, a menudo me toca hablar con mujeres que están en la misma situación en la que yo estuve. Les veo en los ojos esa misma confusión, esa misma vergüenza, esa misma sensación de que tal vez están exagerando o malinterpretando las cosas. A cada una le digo lo mismo que me hubiera gustado que alguien me dijera a mí: tu instinto no te está mintiendo. Si sientes que algo está mal, es porque algo está mal. Mereces ser tratada con respeto, sin importar tu edad. Nunca es demasiado tarde para recuperar tu vida. Algunas me escuchan inmediatamente, otras necesitan tiempo para procesar. Pero todas eventualmente encuentran su camino hacia la libertad, hacia la dignidad, hacia la vida que merecen vivir. Los domingos por la mañana, mi tradición favorita es sentarme en mi jardín con una taza de café, mirando las flores que planté después de recuperar mi casa. Son flores resistentes, que florecen incluso después de las tormentas más fuertes. Me recuerdan a mí misma, a todas las mujeres que han pasado por situaciones similares. Adriana me preguntó una vez si me arrepentía de haber tardado tanto en hablar, de haber permitido que Diego controlara mi vida durante tantos años. Le respondí que no me arrepiento de nada, porque cada experiencia, incluso las más dolorosas, me enseñó algo valioso. Aprendí que el silencio puede ser mortal, pero que nunca es demasiado tarde para romperlo. Aprendí que pedir ayuda no es una señal de debilidad, sino de sabiduría. Aprendí que las mujeres tenemos una capacidad increíble para apoyarnos mutuamente cuando enfrentamos la adversidad. Pero sobre todo, aprendí que la edad no nos quita nuestro derecho a la dignidad, al respeto, a la autodeterminación. A los 70 años, tengo más claridad sobre quién soy y qué quiero que la que tuve a los 30. Esta tarde, cuando toda mi familia extendida esté reunida alrededor de mi mesa, comiendo mis empanadas y compartiendo historias, levantaré mi copa de vino y haré el mismo brindis que hago cada sábado, por las mujeres que encontraron su voz, por las que están en el proceso de encontrarla, y por las que vendrán después de nosotras. Porque al final, mi historia no es solo sobre una mujer que escapó de una situación de abuso. Es sobre la capacidad infinita del espíritu humano para sanar, para crecer, para florecer, sin importar cuántas veces haya sido pisoteado. Es sobre el poder de la verdad, la importancia de la comunidad, y la certeza de que nunca, jamás, es demasiado tarde para reclamar la vida que merecemos vivir.